tenemos la oportunidad de poder compartir con nuestra hermana Charo Michelén de Pablo, donde nos va a compartir acerca de un tema bien interesante que es educando hijos para la eternidad. Así que la saludamos en esta mañana. Buenos días, ¿cómo está, hermana Charo? Hola, bienvenida. Bueno, yo iba a decir bienvenida. ¿Cómo está, hermana Bienvenida Nilda? también. Muchas Es gracias. un privilegio poder estar con ustedes de nuevo, una vez más, con ustedes. De verdad que me encanta poder compartir. Para mí este es un tema que me fascina porque creo que en esta época es cuando más necesitamos escuchar lo que nos dice la palabra que debemos estar haciendo con nuestros hijos. A veces cuando vemos los correos electrónicos que me mandan y cuando veo lo que algunos padres me preguntan e incluso algunos jóvenes, me quedo sorprendida, pero sé que nuestro Señor nos capacita de día en día, nos habla a través de su palabra y sabemos que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y que sabemos que nos guía para verdaderamente poder educar y guiar a nuestros hijos para la eternidad. Y realmente eso es algo que a mí me motiva para poder hablar acerca de este tema tan importante en esta época, en este tiempo, precisamente cuando estamos teniendo tanto ataque como familia creyente. Entonces, este es un tema que yo creo que debemos enfrentar como familia y que debemos escuchar. Hoy en día nosotros estamos escuchando continuamente como padres que decimos, bueno, es que obviamente hacer cursos de superación personal, debemos llevar nuestros niños a tener un crecimiento mayor. Y sí, es verdad, debemos educarles, pero ahora, hoy en día, los jóvenes quieren darle a sus hijos una educación holística. Esos son los jóvenes del nuevo milenio. Ellos quieren educar realmente el espíritu, mente y cuerpo. Sí es importante. Ellos quieren desarrollar todo el aspecto, la totalidad de sus hijos. Y es verdad, es importante. Pero cuando este movimiento comenzó, a su vez, estos jóvenes comenzaron a poner una presión tan grande que en las escuelas comenzamos a notar la presión que estaban poniendo en sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces tenían una cantidad de actividades extracurriculares que estaba afectando los estudiantes y estaba afectando los niños. ¿En qué sentido? Estos niños no podían tener tanta presión porque ellos esperaban, los padres esperaban tener evidencias visibles y palpables. Algunos niños la pueden dar, pero otros niños no están listos. No todos los chicos de 5 años pueden rendir igual. No todos los chicos de 3 años van a hacer lo mismo, porque cada niño es diferente. Y cuando los padres no saben esto, ellos van a poner la misma presión a sus hijos de acuerdo a la edad, no de acuerdo al desarrollo particular y de acuerdo a la capacidad particular de cada uno de sus hijos. ¿Qué sucedió como consecuencia de eso? Los padres comenzaron a ponerle mucha presión a sus hijos y comenzamos a escuchar expresiones
que lastimaban a esos niños. Es necesario que nosotros sepamos que a veces nuestras expresiones verbales pueden marcar nuestros hijos para toda la vida. Hay un versículo que me encanta y es lo que dice Santiago: la lengua es un veneno mortal. Nosotros tenemos que saber que nuestro hablar puede bendecir a nuestros hijos o puede dañar a nuestros hijos. Y hablamos sin darnos cuenta. Y eso para mí era muy difícil explicarle a los padres. Yo sé que muchas veces los hijos pueden sacarnos de nuestros cabales, pero si nosotros desde pequeñitos no aprendemos a hablarles correctamente, entonces nosotros sabemos que o les amamos y les expresamos esto, o les comenzamos a dañar de manera tangible. Y es que todas estas expectativas que comenzamos a tener con nuestros hijos comienzan a frustrarnos porque estamos esperando tanto con esta nueva moda que está, con esta nueva presión que tenemos. Entonces, como padres, muchas veces les estamos lastimando. Yo le quiero poner un ejemplo de algunas de los lenguajes que están usando. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto. ¿Cuántas veces los padres le dicen a los niños: es que tú no eres bueno para nada, no sabes hacerlo, ya yo estoy cansado con esto, ya yo no puedo contigo, lo único que tú sabes es molestarme, no sabes hacer nada bien? ¿Por qué tú no aprendes de Luisito o de María? Verdaderamente que ya yo no puedo, tú no eres suficiente. Y pensamos que esto es una tontería que se me zafó en el momento. No, esto humilla a nuestros hijos, esto avergüenza a nuestros hijos. Muchas veces le pegamos porque el niño llora cuando nosotros le decimos algo así. Y si cuando llora, entonces si cuando no llora porque le decimos esto, decimos: tú no eres más que un sinvergüenza. Podemos preguntarnos qué estamos haciendo. Pudiéramos nosotros preguntarnos por qué estamos ridiculizando a nuestros hijos de esta manera. Pudiéramos nosotros preguntarnos hasta dónde vamos a avergonzar a nuestros hijos en público. Otro aspecto, nosotros muchas veces sobreprotegemos a nuestros hijos a tal punto que les hacemos sentir inútiles. ¿Por qué? Porque no le permitimos desarrollarse. No los dejamos que ellos traten por sí mismos y que aprendan tratando de hacer las cosas de manera independiente. Claro, cuando no haya un peligro evidente. Algo que daña, y quizás no lo creemos, pero cuando los niños crecen sin reglas y sin estructura, desde temprana edad, nuestros hijos deben tener reglas claras y una estructura bien determinada. Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tengan una pecera transparente. Si a esa pecera no le ponemos arena de color, los pececitos no se van a poder mover. ¿Usted sabe por qué? Porque no va a reconocer los límites. Asimismo es nuestros hijos. Si nosotros no
demarcamos los límites, ellos no van a saber qué hacer. Entonces nosotros como padres estamos llamados a marcar los límites de manera que ellos sepan hasta dónde pueden llegar. Por otro lado, cuando nosotros ponemos reglas opresivas y abusivas, ¿qué quiere decir esto? Cuando no tomamos en cuenta las edades de cada uno, las posibilidades, las habilidades, porque puede ser que un niño de 6 años no esté totalmente desarrollado para hacer lo que otro niño de 6 años pueda hacer. Entonces yo tengo que tomar en cuenta como padre la capacidad particular de ese hijo. Entonces es de acuerdo a sus posibilidades. Yo no puedo ser abusivo en ese sentido. Cuando yo pongo reglas opresivas y abusivas, este niño va a crecer con temor, con inseguridad y a la postre no va a ser capaz de confiar aún en las personas que él ame. Es muy posible que cuando hacemos esto, vamos a hacer que este niño dude de sus propias decisiones. O sea, él va a ser un niño o un joven inseguro. Él no va a saber cuando algo es correcto. E implícitamente lo vamos a motivar a dudar aún de sus propios pensamientos. Y esto va a ser muy dañino para cuando él vaya creciendo. Cuando nosotros tratamos, hay un aspecto muy importante, quiero que me presten mucha atención. Muchas veces nosotros tratamos de tapar lo que es claramente evidente. Ejemplo, el padre llega borracho cayéndose y la madre trata de tapar ese hecho. Sigue como si nada, el padre llega y no hace nada, simplemente lo ignora. En ese momento, la posición de la madre no es correcta, porque los hijos van a entender que está bien que se llegue borracho a la casa. Por otro lado, cuando nosotros hacemos amenazas verbales, físicas, y cuando hacemos las correcciones de manera con gritos violentos. Este aspecto que voy a mencionar ahora es muy triste, pero muy real. Cuando permitimos que nuestros hijos sean tratados como objeto sexual. Hace 2 días recibimos un correo electrónico de una joven de 16 años que se convirtió al Evangelio. Ella me relataba que desde la edad de los 8 años, ella fue violada, por su padrastro. Ella decía que su madre lo sabía, pero la obligaba a callar. Cuando ella se convirtió al Evangelio, ella pidió ayuda y pidió consejería a los pastores. Ellos le recomendaron que tratara de ir a la casa de su abuela paterna. Su madre no la ayudaba porque simplemente tenía temor de perder el sustento económico y prefirió permitir que el esposo, o sea, el padrastro, continuara violando su propia hija biológica. Ella me pidió que si yo podía
aconsejarla porque ella quería demandar a su padrastro y a su madre biológica. Realmente para mí fue una situación difícil porque no conociendo todos los datos, lo que yo podía recomendarle era que ella debería buscar consejería pastoral, pero que por favor si me podía decir cuál era su iglesia, quiénes eran sus pastores, para a su vez yo averiguar un poco más. Esta es una situación muy triste que una madre biológica por 8 años permitiera que su hija fuese violada por temor a perder el sustento económico. Hermanos, esto no puede ser así. Nosotros estamos llamados a tomar posiciones firmes para proteger nuestros hijos. No importa qué pudiéramos perder. Tenemos que ser firmes en cuanto a la protección de nuestros hijos, aunque sabemos que esa madre no era creyente, pero no importa, era su hija. Otro aspecto que, y en este caso ya es hablando a padres creyentes, cuando los padres le inculcan a sus hijos que su pecado es tan grande que no hay esperanza en Cristo. Esto es mentira. Nosotros sabemos que nuestro Señor, en nuestro Señor hay esperanza. Y cuando ellos vienen a nosotros, debemos siempre llevarles a la cruz de Cristo y mostrarle la cruz de Cristo, porque en Él hay perdón y salvación. Es importante que nosotros como padres creyentes no les comparemos con sus hermanos o con otros familiares o con otros amiguitos. Esto es sumamente dañino. Es muy triste escuchar en la consulta hoy en día aún adultos reportar la manera en que sus padres o ambos padres los trataba. Y quiero aclarar que cada uno de los padres, ya sea que sea el padre o la madre, el que está ejerciendo el daño a su hijo y el otro padre lo sabe y calla, él está otorgando, él está siendo copartícipe de ese daño y es igualmente participante. Y nosotros como padres creyentes, no podemos permitirlo. Nosotros estamos llamados a impedir este tipo de conducta, cualquiera que sea el daño. Esto es algo que a mí me es muy triste cuando yo escucho, es muy triste para mí escuchar o leer cuando me preguntan qué yo puedo hacer. Primero, realmente te voy a decir, no permitas que tus hijos en manera alguna sean dañados por el otro, porque tú no puedes convertirte en un coparticipante del que está dañando tu hijo. Y es que nosotros como padres creyentes estamos llamados a ser padres sabios, prudentes, para educar a nuestros hijos de manera que vivan para la alabanza de la gloria de su nombre. Cuando esto es la primacía de lo que mora en nosotros, realmente toda nuestra manera de educar cambia. Nuestra prioridad es diferente. Yo quisiera ponerle un ejemplo de cómo nosotros podemos dañar
y esto fue un estudio realizado con otro tema similar, pero yo les quiero poner un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede dañar un niño. Y aquí no estamos hablando de padres creyentes, pero esto nos va a permitir ver cómo un niño es dañado. Se hizo un estudio con niños pequeños y ese estudio decía que la manera que yo le hablo a mis niños va a marcar para toda la vida. El estudio era con niños pequeños y tomaron un grupito de niños donde los padres le hablaban amoroso, le mostraban su cariño, eran muy cuidadosos al hablar. Y a otro grupo, específicamente los padres, unos le decían gordito y otros padres le decían, tú no eres más que un tonto, específicamente en específica que utilizaron. En ese estudio, 5 años más tarde, volvieron a evaluar esos mismos niños. Fue muy triste ver los resultados. Los niños que los padres llamaban gordito, 5 años más tarde, esos niños estaban sobrepeso. Yo me quedé sorprendida. Y los niños que los padres les decían tonto todo el tiempo, tenían muy bajo rendimiento a nivel académico. ¿Por qué les quise comentar este estudio? Porque esto nos permite ver que nuestras palabras estimulan a nuestros hijos o nuestras palabras los marcan para siempre. ¿Cuál padre o qué tipo de padre quieres tú ser? Enfáticamente, como educadora, quiero decirte que tus palabras bendicen o tus palabras dañan. Y realmente esto es algo que nunca me cansaría de decirle a los padres, como les decía a los padres del colegio. En tus manos está tú ser un padre motivador, amoroso, que bendice, o un padre que daña a tus hijos. Tú tienes poco tiempo tus hijos en las manos, porque ¿sabes qué? Pronto se van. Ese poco tiempo que vas a tener con tus hijos en tus manos, ¿qué vas a hacer con eso? Ese poco tiempo que el Señor te permite, te presta a tus hijos en la casa, ¿qué tú quieres hacer con él? ¿Te vas a cansar rápidamente y te va a molestar todo ese tiempo? Yo sé que te vas a cansar, yo sé que uno se cansa, pero ¿qué tú prefieres? ¿Aprovechar cada minuto para darle amor, para testificarle de Cristo, para mostrarle el amor del Señor y para que sea fructífero? ¿O vas a vivir quejándote y lamentando y hablándole mal y marcándoles? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con ese poco tiempo que les tienes? Y esta semana me gustaría continuar con algunas pautas bien sencillas que podemos incluir en nuestro diario vivir, que sería de bendición para nuestros hijos. Ahora yo voy con pautas fáciles. Muéstrale cuánto les amas de manera rutinaria, con palabras, sin palabras, con miradas, con abrazos, con sonrisa. Es importante que tu hijo se sienta totalmente amado, totalmente aceptado. Yo sé que no son perfectos, pero ¿y tú? ¿Tú eres perfecta? Utiliza palabras amables, respetuosas, palabras amables aún para corregirles. Corrígeles con amor.
muchas veces les digo a los padres que reconozco que es necesario, y de verdad digo esto, tomarse un vaso de agua y llegar hasta contar hasta 20 antes de corregirle, porque si no, dejamos salir toda nuestra ira. Siempre debemos tener en cuenta la edad del niño y además, y esto es necesario, sus necesidades particulares y las prioridades que nosotros tenemos antes de corregirlo. Otro aspecto, y ya lo he mencionado, debemos establecer las reglas del hogar de manera clara porque muchas veces los corregimos sin haberle dicho que esto estaba mal. Es preciso que eso haya sido establecido antes de que yo lo corrija. Enséñale a triunfar y a tener éxito en la vida, aprendiendo a vencer los obstáculos y fracasos a la manera de Dios. Esfuérzate de ser un modelo a seguir, conscientes que es de nosotros que ellos están directamente aprendiendo. Esfuérzate por tomar un error. Tratemos nuestros hijos con amor, con respeto, con comprensión y que nuestra corrección muestre todo el amor de Cristo. De esa manera, la corrección va a ser mucho más efectiva, sin gritería, sin ira y sin enojo. Nosotros debemos tratar de implantar un sistema de comunicación respetuoso y asertivo en el hogar. Escúcheme bien ahora. Y el primer ejemplo es el que los padres entre sí debemos imponer. ¿Cuántas veces escuché a mis estudiantes contarme cómo los padres hablaban entre sí? Esto era triste. Es importante que los padres le den la manera a imitar de cómo hablar. Y sé que a veces nos disgustamos, pero por favor, vamos a hacerlo en privado. Déjame preguntarte algo. ¿Estamos nosotros educando principalmente en principios y en valores o estamos nosotros enfocando nuestra enseñanza al corazón de manera que lo estemos educando para Cristo, para su gloria, de manera que ellos le conozcan y vivan para Él? La realidad es que nosotros debemos educar con una educación absolutamente cristocéntrica. Esta es nuestra prioridad en todo. Y claro, que vamos a ser incomprendidos, que van a decir, como dice su palabra, que estamos fuera de la época. Recuerden que dice que vamos a ser vituperados por causa de su nombre. Recuerdo claramente un correo donde una hermana me preguntaba, pero ¿y a qué edad yo comienzo a enseñar a mis hijos así? ¿Desde qué edad yo le debo hablar del Señor? Y cuando yo le respondí, sé que ella debió quedarse totalmente en shock, porque mi respuesta fue, hermana, desde que nacen. Yo no me imagino haber visto su cara. Déjame darte un ejemplo. Cuando nosotros estamos tratando con niños de cuna, desde muy temprana edad, nosotros estamos enseñándole lo bonito que son sus ojos, sus manitos, sus piecitos, pero les hablamos de que todo esto se lo dio el Señor. ¿Qué manos más bellas te dio el Señor? ¿Qué ojitos más bellos te dio el Señor?
todo proviene del Señor. Yo les voy a leer algo que nos va a confirmar cuán temprano y cuán evidente es lo que nos dice su palabra. Por ejemplo, desde temprana edad, nosotros comenzamos a leer la historia a los niños. Es más, desde el vientre de la madre, tú puedes comenzar a leer historia. Y dice los estudios que los bebés escuchan. Yo quiero darte un pequeño resultado de un estudio. Un grupo de bebés se le leía una canción, se le ponía, una canción. 5 años más tarde, ese grupo se llamó. Más del 80% de esos bebés recordaban perfectamente esa canción que se le ponía en el vientre de la madre, para que tengan un ejemplo. Nosotros también podemos leerle a nuestros bebés historias de la Biblia y eso nos ayuda a que ellos vayan aprendiendo la palabra. Ahora déjame decirte qué dice la palabra. Deuteronomio 6, 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí no dice edad, hermanos. En otras palabras, nos está mandando a hablar continuamente, con himnos, con cánticos, con palabras del Señor. No me está diciendo que el niño debe tener 10 años, 5 años, no, continuamente. Ellos deben estar escuchando esos cánticos, ellos deben estar escuchando la palabra. Amén. Hermana Charo. Eso va. Perdón, sí, hermano, dígame. Un comentario que mencionó que es muy sensible, que quizás da para un programa específico de aquel tema acerca del abuso sexual, pero solamente quiero mencionar algo como guía también, en caso como en mi rol también de pastor. Cuando hay situaciones de carácter delictivo, por eso ya entran en un delito. No es solamente una actitud que como que puede pasar y no darle mayor importancia. Yo sé que es un tema muy delicado que amerita una conversación mucho más profunda y más larga, pero como recomendación y pedir al Señor que ayude a cada familia, que esperamos nunca viva esta experiencia, pero Amén. Sí es importante decir que muchas veces debido a este shock que se produce cuando la hija, el hijo comenta y le cuenta, que los padres o la madre o el padre no tengan temor de denunciarlo. Es Amén. Responsabilidad hacerlo, ya sea que sea un cercano, desgraciadamente en muchos casos es un familiar cercano a la familia. Por otro lado puede ser en el colegio o incluso en un grupo cristiano o religioso. Y en eso también yo sé que pueden surgir muchos cuestionamientos y preguntas, pero cuando son delitos de esta naturaleza tan graves, es absolutamente lícito y permitido y necesario denunciarlo porque es un tema ya de carácter delictual. Así que eso como para que quede muy claro. Y volviendo al tema de lo que usted estaba mencionando recién, que los hijos cuando empiezan a recibir esta enseñanza a temprana edad, hay un momento en que muchas veces los padres, la mamá tiene el privilegio
de poder guiar al hijo, a la hija, a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y muchas Amén. veces también esperan que, bueno, justamente ahora que estamos en pandemia, decimos, uy, ¿cómo? ¿Quién lo va a discipular? Porque el templo está cerrado. En el caso acá en Chile, no nos congregamos presencialmente. Y estaba recordando la historia de Moisés, que aunque lo prohijó, ¿no es cierto?, la hija de Faraón, pero Dios Ujú. permitió que su misma madre pudiese criarlo. Es decir, a lo que voy es que los padres, la mamá, el papá, tienen el privilegio también de guiarles a Cristo y también de discipularlo. ¿Es así? ¿Es posible que los padres puedan no solamente esperar que lo haga algún hermano de la iglesia encargado de esa área? ¿Es posible que lo pueda discipular a sus propios hijos? Claro, hermano. Déjeme ponerle un ejemplo muy sencillo. Cuando la madre está bañando los niños pequeñitos y el sucio, te voy a poner un ejemplo, y el sucio está cayendo. Ay, ese es un ejemplo perfecto para decir, ese sucio es como el pecado, que el jabón es lo que hace la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado. Y ustedes van a decir, pero qué, ¿cómo va a ser posible? Eso mismo, es de esa manera que nosotros como madres vamos enseñando. Yo recuerdo que leí un libro hablando al corazón del niño, educando el corazón del niño que impactó mi vida. Y esa hermana, voy a tratar de la semana que viene poder hablar de ese libro. Y esa hermana decía eso. Ella decía, aprovecha cada momento como mamá para ministrar a tu hijo. Y ese ejemplo a mí me tocó grandemente. Ella decía que ella le predicaba a sus hijos de esa manera. El pecado es el sucio y el jabón es como la sangre de Cristo que te limpia de toda tu maldad. Y nosotros tenemos que aprovechar cada momento, en cada devocional familiar. No debemos esperar que sea la iglesia, porque nosotros en la casa debemos tener devocional familiar todo el tiempo antes de dormir nuestros hijos, llevándolo a la cama, orar con cada uno en particular, orar con ellos, orar en la mañana. Esa es una bendición que no es la iglesia, hermano, no son los pastores, no son los hermanos de escuela dominical, somos nosotros, los padres, la madre que está tan cerca, mientras estamos ayudando a nuestros hijos a vestirse. O sea, la relación debe ser cercana con nuestros hijos. Y ese es el momento más hermoso que nosotros podemos realmente enseñarle la palabra, dándole ese amor, el amor del Señor, y ministrarle la palabra de una manera sencilla. No tiene que ser con la Biblia en la mano, puede ser con nuestra conversación. Eso es sumamente importante. Pero yo quisiera volver, hermano, a lo que usted dijo de cuando los niños son molestados, que es muy importante. Muchas veces, cuando los niños relatan que han sido molestados, tristemente por familiares cercanos, es muy triste que los padres hasta lo castigan. Por favor, no lo hagan. Escúchenlo, porque el niño no tiende a inventarse algo así. Es importante que lo escuchen e incluso si es necesario, hasta llévenlo al médico, porque muchas veces los padres le lastiman doblemente cuando dudan de lo que el niño está diciendo. Entonces, les estamos haciendo más daño al niño cuando le pegamos, cuando decimos que es un mentiroso, porque el niño lo que está diciendo es algo terrible que le ha sucedido. Y le agradezco, pastor, que usted hizo ese señalamiento, porque eso es sumamente importante. Entonces, es importante que nosotros estemos muy pendientes de esto. Cuando nosotros decíamos lo de la palabra, de que realmente es sumamente importante,
que nosotros aprendamos a deleitarnos, a Amén. enseñarle la palabra de Dios. Hermana Nilda, parece que querías compartir algo. Sí, Sí. la importancia de los papitos también con respecto a los límites, por ejemplo, de poder saber cuándo hay un abuso. Por ejemplo, los papás le hacen cosquillas a los niños, cuáles son las áreas que deben ser necesarias también de enseñarle a los hijos, para que los hijos noten la diferencia cuando realmente hay un abuso de otra persona. Porque, por ejemplo, las cosquillas siempre los papás en la guatita, las costillas, qué sé yo, los límites, por ejemplo, de las rodillas, no más arriba de las rodillas, yo creo que es algo vital también para que los niños entiendan cuándo otra persona se pueda sobrepasar con respecto a notar que puede hacer un Claro. abuso Sus del partes hijo menor y todo. privadas. Ujú, Eso es muy importante. Y enseñarle también a los niños que su parte privada nadie la toca. Eso es justamente. sumamente importante. Y Mm, enseñarles que ellos deben hablar. Eh, a mí personalmente me gusta mucho que el niño sepa, nadie tiene derecho, nadie te puede tocar, nadie puede, o sea, enseñarle esto. Y los padres, cuando no les obligue, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay niños que cuando ven a un adulto no quieren permitir que lo besen. Por favor, no los obliguen, porque muchas veces es que el niño se siente amenazado por ese adulto. Entonces ustedes mm, ven que los padres le dicen, sí, bésalo, salúdalo. No lo haga, porque puede ser que ese niño se ha sentido amenazado de alguna manera por ese adulto. Entonces nosotros debemos ser guardarlos de que ujú. no se sienta amenazado. No debemos obligar a nuestros hijos a saludar obligatoriamente con un beso y un abrazo, sino salúdalo, mi amor. Saluda a tal persona o saluda a la otra persona. Porque a mí personalmente hemos visto muchos casos de que cuando el niño no quiere saludar con un beso, y menos ahora en pandemia, ahora tenemos la excusa Justamente. perfecta, perfecta, simplemente que le dé con el puñito cerrado, salude. Ahora estamos perfectamente bien, que no debemos besar a nadie ni abrazar a nadie, y el niño se siente más seguro, porque debemos proteger a nuestros hijos. Eso de cosquilla, no, por favor. Usted tiene toda la razón, Mm, hermana, porque ahí los niños pueden sentirse grandemente amenazados. Y nosotros como padres debemos ser los primeros en proteger nuestros hijos. Y es que, ¿sabe mm, qué, hermana? Muchas veces no nos podemos imaginar que mi amigo le pueda hacer esto o aquello a mi niño. Otra cosa, ¿cómo va a ser que su primito? ¿Cómo va a ser que su tío? Pues déjame decirte que sí lo hacen. El porcentaje de abuso generalmente es de familia cercana. Más triste aún, de abuelos. Abuelos. Y eso es muy triste. Padrastros. O sea, que nosotros como pueblo del Señor debemos estar en alerta. No es que vamos a estar viendo lo que no hay, pero sí debemos ver y alertar. Otra cosa que es muy importante, el cambio de conducta en un niño. Cuando un niño comienza a dejar de comer, cuando un niño comienza a presentar dolor de cabeza que no la estaba presentando, dolor de estómago. Particularmente nosotros tuvimos un caso de una niña de 5 años. La maestra de preescolar se nos acerca y nos dice, profesora, tenemos un problema. Eh, yo le pregunto qué pasó. Me trae una figura humana, o sea, un dibujo eh, proyectivo de la figura humana. Y la figura humana
era muy evidente. La niñita dibujó la figura humana con las piernas cerradas, y la niña lloraba, con la cara bien oscura, pero la niña lloraba. Yo dije, wow, algo está pasando con esta niña. Yo pedí que la psicóloga del colegio y yo le dijimos, trae la niña. Y nos pusimos a jugar con la niña. Le preguntábamos a la niña, hola mamita, ¿qué pasó? ¿Y qué le pasa a esa niña? No le preguntamos como ella, sino qué le pasa a la niña del dibujo. Entonces ella nos dijo, que la lastima. Se nos fue Nos la quedamos señal, ahí. Sí. esperamos que pueda retomar. Ya estamos casi terminando esta Escucha. conversación. Ahora sí, Ay, sí. volvimos, hermana Charo. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, estaba hermana. contándonos Ok, acerca del eh, dibujo de la niña. la niña, preguntamos, ¿qué sucede, mi amor? ¿Qué le pasó a esta niña? Le digo, ¿quién le dijimos que primo que vi que hizo? Entonces la niña dijo, a esa niña, el casa la toca y le duele. Y ella comenzó a llorar, la niña, y nos hizo toda la explicación. Yo le dije, ay, no me diga y cuéntame cómo, todo. Nos hizo la explicación exacta de lo que estaba pasando, hermano. La niña comenzó a llorar, nosotros la consolamos, le dimos un poquito de agua, todo. Yo inmediatamente le pedí, llamamos a la mamá, entonces les explicamos lo que estaba pasando y la mamá comenzó a llorar y nos relató que realmente había un primo, hermano, que estaba viviendo en la casa de 15 años, llevaron la niña al pediatra y realmente la estaba lastimando en sus partes privadas. La mamá me dice, Charo, ¿cómo yo no me di cuenta? Si ella lloraba grandemente cada vez que la bañaba. Hermanos, fue una situación muy triste. Yo tuve que pedirle a la mamá, llamar, porque era sobrino del papá. Yo tuve que decirle al papá la realidad. Imagínense, fue muy difícil la situación para el papá, pero había que sacar ese joven de la casa y comenzar a tratar a la niña para sanar. ¿Cuál es mi... cuando hay... Estamos teniendo problemas de Sí. comunicación con nuestra hermana Charo. Lamentablemente se va la señal y está llegando también el tiempo de terminar nuestra conversación. Hermana Charo está ahí, a ver si se retoma para que nos No, comparta ya. Sí, se nos No complicó escuchamos. la señal de internet, pero agradecemos, la verdad que fue un tema muy de seguro que está trayendo alguna conversación, alguna reacción ahí en casa acerca de Mm. cómo educar a los hijos para la eternidad, ya sea en el tema de educación, en el tema bíblico, en el tema de la fe y también conversamos acerca del tema de la protección en todo ámbito, incluido el ámbito sexual, hermana Nilda. Así es, y damos gracias al Señor por tener la oportunidad de poder compartir. Comentarles que también nos hacían llegar ahí desde producción también un complemento para compartirles que hay líneas aquí en nuestro país con respecto a Fono Familia, el 149 para hacer consultas, Fonos del Niño, el 147 también, y orientando especialmente y eso es algo que está diariamente 24/7
24/7 ahí operando también en nuestro país, así que es importante también hacer acerca de consultas que se podrían hacer. Y otra, pastor, que a lo mejor usted nos puede ayudar también con respecto a una consulta que nos hicieron acerca de, ¿sería posible tener consejería pastoral y que además deba ir acompañado de una denuncia? Otra vez, repíteme la pregunta, quiero escucharla, que específicamente qué dice, a ver. Ya, bueno, nos hace la consulta con respecto a la hermana, ¿cierto? Que ella da a conocer acerca de esta chica violada, que la postura, o le hubieran gustado saber acerca de la postura sobre las acciones que hay que tomar teniendo en cuenta de que está hablando acerca de un delito cuando ya hay una violación, ¿cierto? Sí. Por ende, ¿también cree que la consejería pastoral debiera ir acompañada de una denuncia? En este caso, una de las recomendaciones, estos temas lo hemos conversado a nivel pastoral, de seguro en diferentes Sí. denominaciones, es un tema que cada cierto tiempo se guía. Y una de las cosas que hemos recibido también como orientación es que debemos guiar a los padres para que ellos puedan hacer la denuncia. Y si nosotros como pastores no podemos ocultar aquello, porque también caeríamos ahí, ya sea en violencia intrafamiliar o en estos casos de violación o alguna situación que ocurra, no podemos como taparlo. Al contrario, estas cosas Mm, tienen que ser llevadas a la luz y si es necesario a la justicia para denunciarlos. Así que, bueno, lo comenté hace un momento atrás. Así que, mm, por supuesto, esto no debe ocultarse. Son situaciones ya de carácter delictivo que amerita la denuncia. Así que hay programas sí. también de consejería para la familia, para la iglesia, acerca de qué hacer en estos casos, que quizás en algún momento sería bueno tener una recomendación más específica de este tema que Mm, hoy día se mencionó, pero Dios nos permita tener un programa quizás especial acerca sí. eh, de la prevención Violencia. de la Prevención. violencia sexual hacia niños y adolescentes. Amén. Al parecer está nuestra hermana ahí en línea, hermana Charo. Sí, sí, hermano, estoy aquí, estoy aquí. Okay. Para ir ¿Me ya me dando, escuchas? sí, para ¿Me ya ir Sí, escuchas? Ah, cerrando perfecto. las últimas expresiones acerca de lo que hoy día se ha conversado, hermana Charo. No, realmente debemos estar muy pendientes. Es importante que estemos en alerta, que estemos pendientes de nuestros hijos y realmente, hermanos, es tener mucho cuidado como padres, cuidar de nuestros hijos. Debemos clamar al Señor que los guarde. Para la próxima semana me gustaría algo que nos faltó y es a estar alerta a sus celulares y a su computadora. Me ujú, parece buena idea que podamos elaborar un programa sobre cómo proteger a nuestros hijos de este tipo de daño, porque esto es algo grave lo que está pasando, hermano. Es sumamente importante. Me sorprende a veces cuando los padres me dicen, pero yo no me había dado cuenta que mis hijos estaban en pornografía o yo no me había dado cuenta que mis hijos tenían una tendencia a ser homosexual. Eh, Tenemos que abrir nuestros ojos y comenzar a educarle en el Evangelio lo antes posible. Y eso solo se logra con una comunicación abierta desde temprana edad, de manera que podamos ministrarle a Cristo desde muy temprana edad. Porque solo así, mm, a través del Evangelio, es que ellos van a ser guardados. No hay otra manera, hermano. Es el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Porque en el mundo ellos no van a ganar nada, no van a lograr nada. Y luego que se van, es solamente en la oración, que puede el Señor atraer nuestros hijos a Cristo, pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos, que los atraiga a Él, que el Señor realmente nos capacite, que el Señor nos llene de su gracia, de su sabiduría, nos llene de su temor reverente, nos dé su palabra de día en día, de manera que podamos hablar con gracia
para que nuestros hijos puedan ser atraídos a Él. Porque, hermanos, no hay otra manera. Es que seamos llenos de Cristo y que Cristo venga a morar y a reinar en medio de nuestros hogares, para que nuestros hijos sean llenos de Él cada día por medio de Jesucristo, hermanos. Amén. Esa es mi oración para cada radio escucha, realmente. Muchas Que el gracias, Señor les hermana. bendiga. Muchas gracias, hermana Charo, por la conversación del día de hoy, de mucha edificación como siempre, y esperamos nuevamente tener estas orientaciones tan necesarias para la familia de nuestras naciones. Sabemos que están escuchando muchas familias, tanto en Chile como en otras partes. Así que un saludo cariñoso y que Dios le bendiga. Amén. Igualmente, Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga.